Buenas tardes. Buenas tardes, padres de familia, en este primer taller para padres en este semestre 2023. En función a las situaciones que se han generado en el semestre anterior y de acuerdo a las reuniones de academia que se han presentado con los profesores, se ha generado a partir de ahí la temática que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en esta sesión el día de hoy y en 2 semanas la temática de estilos de crianza, cómo generar que nuestros hijos sean autosuficientes. El punto de la autosuficiencia de nuestros hijos va a depender del hecho de que ellos puedan ejecutar muchas acciones en diversas áreas, es decir, que su función como padres sea el irlos guiando y corrigiendo en las acciones que ellos tengan, pero que también ellos aprendan a tomar decisiones y en función a ello puedan hacerse también responsables de las mismas y que se vayan dando cuenta de que una decisión implica a veces que sea acertada y a veces errónea, y en función a eso puedan desarrollarse. No nada más en un campo escolar, sino también en un campo social, en un campo laboral. Entonces, en función a eso, vamos a trabajar esta semana y en 2 semanas más estilos de crianza para que veamos qué es lo que podemos hacer y ayudar a nuestros hijos. El objetivo que tenemos el día de hoy es: vamos a determinar cuáles son los estilos de crianza. De manera inconsciente, es decir, nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos educando a nuestros hijos. Y en función a ello creemos que lo hacemos de la mejor manera. Porque al final no tenemos un manual. En el momento en el que vamos a ser papás, no hay un manual que nos diga esta es la mejor forma de educar. Vamos educando de acuerdo a los patrones que hemos tenido, es decir, cómo nos criaron nuestros padres, cómo a nuestros padres los criaron nuestros abuelos, y así es como va a ir en descendencia la forma de educar. Eso es lo que va a determinar cómo vamos a trabajar con nuestros hijos, porque entonces vamos a tener varias perspectivas. Es decir, si mi padre me exigió mucho y me dijo que para obtener algo tenía que trabajar y tenía que haber mucho sacrificio y había mucha carencia, tenemos varias situaciones, y entre ellas las siguientes. Una, no voy a permitir que mi hijo sufra, porque para eso está su papá. Yo voy a trabajar, me voy a esforzar para que él no tenga las carencias que yo tuve. Es decir, que mi hijo no sufra en función a necesidades, a cosas que le falten en el hogar, porque como a mí me hicieron falta y se siente muy feo esa situación, entonces no voy a permitir que mi hijo lo haga. Otra es que vuelvo a repetir la misma situación, es decir, no le permito a él que obtener todo. Le exijo que trabaje, que se esfuerce, que se sacrifique y que tenga carencias de la misma manera que yo. Pero debe de haber un punto de flexibilidad entre esas dos posturas, porque entonces a partir de ahí es como nosotros vamos a ir corrigiendo a nuestros hijos. Es decir, sí le tengo que exigir, pero tampoco es darle todo. Siempre les he dicho a los papás que la mejor forma de que nuestros hijos se vuelvan productivos es generarles necesidades, y esa necesidad va a estar determinada por lo que él requiere. Es decir, quieres obtener algo, hay un trabajo, hay un esfuerzo, nada es gratis. Entonces esa va a ser la condicionante que nosotros debemos de establecer con nuestros hijos. Y no aplica para el hecho de las responsabilidades que tenemos. Es decir, pues si mi hijo, no sé, cometió alguna falta, pero él necesita ropa o zapatos, no decir pues yo no le voy a comprar ropa o zapatos porque se portó mal, no, porque esas son nuestras funciones como padres, ¿sí? Quizá si mi hijo se portó mal, se rompió su teléfono y necesita otro, ahí sí le puedo decir que no, porque un teléfono no es una situación de primera necesidad, sobre todo como él lo quiera.
Ajá, quizá le puedo comprar uno más económico a mis posibilidades. Ese es el punto donde nosotros tenemos que llegar para que entonces él se dé cuenta que en esta dinámica que nosotros vamos a desarrollar, pues tenga que esforzarse y que tenga que trabajar. Ajá, y que se dé cuenta que no todo es así como que muy sencillo. La que sigue, maestra, por favor. Vamos a ver aquí 3 preguntitas. Les voy a dar 2 minutitos para que ustedes puedan pensar qué me responderían en estos cuestionamientos que están acá. ¿Cómo fortalezco mi autoridad como padre con mi hijo? Es decir, ¿cómo mi hijo me ve como padre y ejecuta las normas de conducta que establezco en el hogar de manera consciente? 2. ¿Qué hago como padre para que mi hijo mejore su autonomía? Es decir, esta autonomía es que él vaya haciendo lo que es, no sea una copia del primo, del vecino, del amigo, del sobrino, una copia mía, sino que él mismo sea como es en su esencia natural. ¿Y cuál es nuestra tarea como padres? ¿Sí? Entonces les voy a dar 2 minutitos para que ustedes los vayan pensando y a partir de estas preguntas podamos ver cuál es la forma en que educamos, cómo generamos la autoridad. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es como nuestro hijo va a ir adquiriendo conductas, comportamientos a lo largo de su vida y que en algún momento las proyecta en el salón de clases, con sus amigos y en la parte laboral en algún momento. Bien, bueno, vamos a ver esta primera pregunta. Mamá, ¿nos puede decir cómo fortalece su autoridad? Poniendo reglas. Ok, las reglas son fundamentales para que entonces el hijo sepa lo que tiene que hacer. Mamá, ¿qué hace? Bueno, yo con mi hijo en este caso, fortalezco mi autoridad diciendo las cosas que tienen que hacer. Yo me baso más en su estudio. Eso es lo que yo me baso más en la autoridad de los estudios. Si yo tengo reglas y normas en mi casa, pero digamos en doméstico, tienes que hacer tu tarea. Como yo trabajo, si te da tiempo lavar los trastes, pero si no te da tiempo, yo prefiero que estés haciendo tus tareas y vas a exponer con tus estudiar, no sé, así es como yo. Ok, la prioridad entonces es la parte académica. Sí. Ajá, y ya una vez que haya cumplido con esa función, entonces ahora sí pasa a un segundo plano todo lo demás. Okay. Muy bien, papá. Pues ponerle algunas restricciones, ¿no? O sea, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Ok. En estas restricciones, perdón que lo interrumpa, en estas restricciones, si usted pone una norma y esa norma tiene cierta fecha de caducidad, ¿la puede romper antes? Pues si no tiene fecha de caducidad, más o menos las restricciones pues son, digamos, decir que no ande tanto tiempo en la calle con los amigos. Okay. O sea, son como decir así, las normas más o menos, de que tienen unas principales obligaciones es, pongamos, estudiar, bien dice, pero también pues, tienen algunos beneficios, ¿no? Como salir en mi caso con la novia, Claro. puede salir con la novia, pero si ya cumplió con sus tareas, ya cumplió con sus trabajos y más o menos va con calificaciones en la escuela, o sea, todo esto. O sea, se compensa entonces lo que hace académicamente y lo que tiene en casa para que pueda obtener ciertas recompensas. Ciertos beneficios. Ok. Sí, le preguntaba de las caducidades porque a veces decimos, bueno, tienes permiso de salida hasta las 10 de la noche. Y a veces somos un poco flexibles al decir, bueno, son las 11, 11 y media, 10 y media y ya no pasa nada. Y les decimos, para la otra no vuelves a salir o te quiero a cierta hora, y ahí es donde se rompe otra vez. A eso me refería. No, en mi
mi caso, yo sí le digo que tiene que llegar a cierta hora. Si no llega a esa hora, pues ya no vuelve a salir. En este caso es mi nieto. Su abuela sí lo regaña y nada más le dice, ya no vuelves a salir. Pero obviamente a la siguiente que pide permiso porque vuelve a volver a salir. O sea, nada más es como estárselo recalcando. Pero sí, cuando ya empieza a faltar mucho, o sea, un decir en el horario de la escuela, él tiene cierto tiempo de llegar de la escuela a la casa. Si no llega ya le estamos hablando y por qué no has llegado, dónde estabas, dónde vienes, Sí, a eso me refería porque a veces sí la parte de donde nosotros establecemos la regla y tiene que cumplirse tal cual, para que entonces ellos vean que puede haber una consecuencia. Quizá nosotros no lo vemos tan complicado porque estamos con ellos y decir, bueno, en otra ocasión ya no sales, pero esas conductas que se van adquiriendo en el hogar se van a repetir en diversos escenarios. Es decir, el alumno llega tarde quizá al salón porque fue a la cooperativa o en el receso estuvo haciendo todo menos sus alimentos. Entonces llega tarde al salón y le dicen, no puedes entrar, o vas a entrar pero para la otra ya no. Como él ya tiene una conducta, un aprendizaje que le enseñaron en casa, que es decir, no vas a salir y en otra ocasión sales, él viene a la escuela y escucha lo mismo, ok, pero para la otra ya no vuelves a entrar. Entonces él viene a reproducir los modelos. A eso es a lo que me refiero, de cómo repercute a veces lo que hacemos en casa en todos los escenarios. Y le decía, parece a veces no tan complejo, o decimos, no pasa nada, pero sí pasa. Quizá de mayor impacto, de menor impacto, pero sí se vuelven a reproducir esas conductas en todas partes, en todos los lugares donde se desarrolla nuestro hijo. Muchas gracias. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hago como padre para que mi hijo mejore su autonomía? Mamá, ¿qué hace? Yo les delego responsabilidades por la misma situación también de mi trabajo, entonces no puedo hacerme cargo de hogar y de su escuela. Entonces ya para la edad que tienen ya son capaces de hacerse responsables de con lo que tienen que cumplir en casa y en escuela. Yo sí, a diferencia de otro comentario que sea, sí, tienes tarea, pero también tienes cosas que hacer aquí. Entonces terminas una cosa y luego la otra. Sí, al final que haya un equilibrio, ¿no? Que él aprenda que es equilibrado. Muy bien. Allá, mamá, ¿qué hacemos, papá? ¿Qué hacemos para fortalecer la autonomía de nuestro hijo? Nosotros por lo regular tratamos igual, como hizo el comentario, de no tratar de ser copia de alguien más. Porque igual de repente ven mucho juegos, ahorita lo de videos, y muchas veces se quedan con esa idea. Entonces ya lo que más trato yo de enfocar, le digo, mira, tú ya viste eso, hasta ahí se quedó. Sí, ya viste tu video, ya sabrás. Digo, no creas y no te creas como la imagen de esa persona. Y tampoco en la escuela, de que, no, pues que un amigo te invitó un cigarro, vente porque ya somos mayores de edad. Y digo, no es eso. Digo, ustedes tienen su propio criterio, sus propias decisiones, para que ustedes sean ustedes mismos, no sean copia o sigan a alguien más. Digo, deben de enfocarse siempre en ser ustedes mismos, nada más. No porque el otro hizo esto, porque el otro hace aquello, ustedes tienen que ir atrás de él. Ustedes ya tienen la edad y la capacidad para diferenciar qué es bueno y qué es malo. Digo, si vas a copiar algo, de alguien sácale lo bueno. Que sí está haciendo tarea, que sí llega temprano, que digo, saca lo que además puede. Y no es tanto copiar, digo, si él puede, yo también lo puedo hacer, pero cosas buenas. No seguir por lo malo, porque realmente, digo, es más fácil seguir lo malo. Pero es lo que tratamos siempre de enfocar nosotros en eso, de que sean ellos mismos. Aquí me gustaría saber si en algún punto nosotros hemos comparado a nuestro hijo con alguien más. Es decir, es que ponte a estudiar porque tu hermano mayor ya terminó.
es que tu prima ya es tal profesionista, es que aprende de tu hermano, él sí está haciendo las cosas bien y tú no puedes, o veme a mí, yo estoy estudiando, trabajando y los mantengo y me hago cargo de la casa. Esos comentarios que a veces nacen de nosotros es un comparativo, y eso no ayuda a que la autonomía de nuestros hijos se desarrolle, porque cada uno tiene su propia naturaleza, es decir, cada uno está determinado como es. El hecho de no poner restricciones implica que haga pues, sí, una copia, ¿no? Y que empiece a hacer imitar, pero también hay que tener en cuenta hasta qué punto él se apropia de algo que pues que no le corresponde. En la edad que tienen ahorita están en ese proceso de buscar qué son, y empiezan a tener amiguitos y ya se pelearon con un grupito y ahora otro y ahora otro y ahora otro, y hasta que encuentran un grupo donde se sienten bien. ¿Por qué? Porque comparten todas estas situaciones. Digo, a lo mejor de lectura, música, pasatiempos, no sé. Sin embargo, el hecho de que hagan eso no es permitirles todo, porque el hecho de estar seleccionando amigos no determina entonces que no le digamos nada cuando pues a lo mejor lo inviten a tomar, o lo inviten a estar fumando, o lo inviten a hacer otras cosas, ¿no? Salte de la escuela, vámonos, no entres a clase. Ahí sí tenemos que estar poniendo las restricciones. Por eso es observar e ir dirigiendo en lo que está haciendo nuestro hijo. No podemos estar al margen de todo lo que hace. Mamá, ¿cuál es su tarea como madre? La última, por favor. Ajá. ¿O cuál es nuestra tarea como padres? Pues yo creo que aprender a observarlos, no a estar prohibiéndoles cosas y no agradecen porque también ellos se merecen. O sea, experimentar, que ellos se tropiecen solos. Okay. La mamá que acaba de llegar, ¿cuál es nuestra función como padres? Ahora sí, más que nada, saber que entra, ahora sí a clases, porque luego nomás andan ahí que van al baño o algo así, y checar las libretas. Okay. Sí, cada uno de nosotros, volvemos a la parte donde les decía al inicio, vamos a educar a nuestros hijos como fuimos educados. Papá, adelante. Yo creo que también, más que nada de cuidar de los cuadernos, y eso es apoyarlos en sus decisiones, sean buenas o malas, ¿no? O sea, que sientan que hay un apoyo, tal vez luego tienen malas decisiones, tratar de apoyarlos en las decisiones buenas, también en las malas, o sea, que sientan que hay un apoyo. En estas decisiones buenas, que fortalezca entonces lo que está haciendo, pero en las malas que aprenda lo que no se debe de hacer, y que esa elección trajo una consecuencia que le va a repercutir, ya sea de manera individual, personal, social, familiar, incluso hasta en la propia salud. Entonces que él sea consciente de esa, ¿cómo se llama? De esa acción, de esa consecuencia. Aquí hay un punto. ¿Hasta qué punto, papás? Entonces, en el momento en el que nuestro hijo tome una mala decisión, quizá para la escuela, vamos a ponerlo en este plano. Mi hijo dice que no quiere ir a la escuela hoy, jueves. El lunes dice, pues hoy también falta. Y el próximo miércoles también. Y decimos, bueno, está bien, que no vaya a la escuela porque prefiero que me diga que no quiere ir porque va a estar aquí en casa, a que me diga se va a la escuela y se vaya a otro lado y le pueda pasar. Faltó 3 días, por lo tanto tuvo 3 materias, clases, actividades, no las entregó, reprobó. ¿Hasta qué punto los vamos a respaldar? ¿O cómo los vamos a respaldar ante esa decisión? ¿O cuál sería nuestra función entonces ahí? ¿Qué haríamos? Bueno, si falta un día por enfermedad, sí, pero si falta 2 o 3 días, no es una paciencia. Porque luego se les amontona un montón de tareas, ya es cuando viene el problema. Yo le digo, si ya sabes que si te cuentan mucho tarea, ¿para qué falta? Pues no. Yo creo que debemos orientarlos y hacer
Sí, entonces, cómo nosotros visualizamos el error que tiene y hasta dónde lo respaldamos va a ser fundamental para cómo nuestros hijos van a ser responsables, van a ser funcionales en cualquier espacio. Ajá. Porque si nosotros no les hacemos reflexionar sobre las decisiones que toman, positivas y negativas, entonces no hay un aprendizaje. Es decir, van a seguir repitiendo lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema no es ahorita, hoy 23 de febrero del 2023. El problema es cuando nuestro hijo tenga 22 años, 25 años y esté trabajando, cuando esté ejecutando otras actividades. Entonces todas las situaciones que no aprendió aquí las va a seguir reproduciendo. Lastimosamente, ustedes como papás que trabajan y los que tienen negocios propios, no sé, la actividad económica que realicen, saben que una decisión mala trae una consecuencia, y la consecuencia puede ser desde una llamada de atención hasta que nos digan hasta luego, muchas gracias. Ese es el punto. Y entonces enseñarle a nuestros hijos cómo van a ir tomando las decisiones para que aprendan en función a lo que hacen. Ajá. Bien, ahorita recuperamos esto más adelante con los estilos de crianza que vamos a revisar. Bueno, vamos a ver un video. Adelante, maestro, por favor. A veces parece que la sociedad está obsesionada con la dependencia de los más pequeños, pero curiosamente se permite la dependencia de hijos más mayores, y es que parece el mundo al revés. Los niños tienen que dejar la teta, el chupete, los brazos, la cama de los padres, el pañal, jugar y distraerse solos, no reclamar a los padres, sobre todo por la noche. Pero, sin embargo, no es raro encontrarse con padres que han sido implacables con este tipo de situaciones, que están más relacionadas con las necesidades básicas de los bebés y de los niños pequeños, que luego van detrás de los hijos más mayores, haciéndoles el avioncito con la comida, recogiéndoles los juguetes, poniéndoles y quitándoles la ropa, cuando ellos ya son capaces de hacerlo por ellos mismos, o resolviéndoles las tareas, los deberes del cole, sus conflictos, o incluso cuando estos niños se convierten en adultos, podemos ver situaciones en las que, ante la más mínima dificultad, se van corriendo a consultar a casa de papá y mamá, si es que en algún momento han conseguido salir de casa de papá y mamá. Estas actitudes, más o menos sobreprotectoras, se pueden ver en personas que han llevado a cabo diferentes tipos de crianza, y no tienen nada que ver con el apego, con las necesidades de los bebés o con el respeto hacia los niños. Como os decía, a veces se habla de sobreproteger haciendo referencia a conductas como la lactancia materna, el dormir con los padres, pedir brazos o incluso dejar el pañal. Pero no parece que estos aspectos estén muy relacionados con la sobreprotección. Es que, de hecho, se da la paradoja de que a veces a un niño al que se le obliga a dormir solo o que se le desteta a edades ya tempranas porque tú ya eres mayor y te haces pidiendo teta, esos niños luego no se les deja ni subir 2 escalones en el parque por miedo a que se caiga, o no se les deja bajar del carro para ir andando o que se manche jugando. O quizá tampoco se les deja pasar tiempo con abuelos o con tíos o con otros familiares si no es bajo la estricta supervisión de los padres. O no se les deja quedarse a dormir con ellos, o bajar a hacer un recado, o el camino del cole, o lo que sea, todo en función de la edad que tengan, claro. Este tipo de conductas, que no se suelen relacionar tanto con la sobreprotección, son las que resultan más importantes y son el reflejo de cierto miedo por parte de los padres que les impide dotar de autonomía a sus hijos. Y es que se habla demasiado de sobreproteger o de malcriar a los bebés y a los niños pequeños, cuando en realidad de lo que estaríamos hablando en esas situaciones es de cubrir sus necesidades. Y luego, cuando son algo más mayores, de repente pues, parece que desaparece este problema, cuando en realidad es cuando necesitan que les demos más libertad y muchas veces no lo hacemos. Los niños necesitan que les vayamos dejando hacer en función de sus capacidades, aunque se manchen la ropa, aunque tardemos más tiempo, aunque nos den miedo que se caigan. Y eso no tiene nada que ver con cogerles en brazos, con dormir con ellos o con darles teta. Se les puede dar teta, brazos, dormir con ellos, pero a la vez ofrecerles autonomía y ofrecerles libertad, dejándoles explorar, descubrir, moverse, investigar por su cuenta.
Y también por el contrario, se les puede llevar más rectos con un palo, dejándoles llorar para que aprendan a dormir solos y, por supuesto, destetando súper pronto y nada de cogerles en brazos para que no se acostumbren, pero luego hacerles el avioncito para que coman, continuar con triturados hasta bien mayores o sin despegarnos de ellos en el parque o prohibiéndoles hacer prácticamente de todo para que no se hagan daño. Y es que la sobreprotección es un reflejo o una consecuencia de nuestros miedos como padres, que no nos dejan ir soltando cuerda conforme el niño lo va necesitando. No es una consecuencia de lo afectuosos que nos mostremos con nuestros hijos. Tenemos que asumir como padres que conforme el niño va creciendo tenemos que soltar cuerda, sobre todo porque el pequeño nos lo va a pedir y tenemos que permitirle explorar, alejarse de nosotros, superar sus propios límites y no tanto forzarles nosotros a dar pasos para los que todavía no están preparados. Y es que a veces no nos aclaramos, forzamos los, entre comillas, avances que consideramos necesarios, pero a la vez no dejamos de frenarles cuando ellos nos piden hacer cosas por ellos mismos. No está de más recordar que un bebé prácticamente solo tiene necesidades: brazos, sueño, estar limpio, alimentado, reconfortado. Son necesidades muy básicas, muy biológicas, que no requieren que nos cuestionemos de ninguna manera. Simplemente hay que satisfacerlas siempre. Y cuanto antes, mejor. Ahí no hay lugar a la sobreprotección, si acaso a la desatención, pero no sobreprotección. Pero ese niño va a ir creciendo y poco a poco, y sobre todo más claramente alrededor de los 2 años, pero poco a poco, va a empezar a mostrar un impulso hacia la autonomía. Cada vez se va a mostrar más explorador y ahí tenemos que estar atentos para no apagar ese impulso y para permitirle que crezca y que sea autónomo. Muchas veces, más que empujar o forzar a los niños a hacer cosas que no quieren, lo que tendremos que hacer los padres es frenarnos a nosotros mismos en nuestro impulso de controlarles o frenarles a ellos cuando quieren hacer las cosas por ellos mismos. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres. Felices. La semana que viene más. Un saludo. Bien, aquí observamos una situación que nos menciona. Y esta es como nosotros a veces pensamos que nuestros hijos siguen siendo pequeñitos y no los dejamos aprender muchas cosas. El hecho de que ellos aprendan cosas no quiere decir que los dejemos a la deriva. Es decir, como ya está grande, ya va a la preparatoria, que haga lo que quiera. O como ya va a la preparatoria, pues entonces voy a seguir tras él y voy a estar pendiente de que no salga, de que si haces esto, que si ya llevaste esto, otro, que no te juntes con tal, maestra, le encargo que mi hijo no se junte con su amiguita tal, maestro, me avisa cualquier cosa, porque entonces estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos y no le estamos dando el espacio que requiere. Entonces, una cosa es que nosotros observemos lo que hace nuestro hijo y a partir de ahí irlo dirigiendo a dejarlo a la deriva. Es decir, siempre pongo este ejemplo donde el hijo es que ya me dijo el profesor Adrián que pues deje a mi hijo hacer lo que quiera y mi hijo va y se va a tocar el cable. No, tengo que decirle a mi hijo cuáles son las consecuencias del fumar, ¿sí? Es decir, le tengo que explicar, porque a medida que yo le explique, entonces él va a saber cuál es la consecuencia. Es decir, te puede producir cáncer de lengua, te van a hacer amarillos los dientes, te puede causar gastritis, te puede dar nerviosismo, bueno, muchas situaciones, cáncer pulmonar a largo plazo. Y entonces ya le expliqué por qué no debe de hacerlo. Y a partir de ahí él va a tomar las decisiones, ¿sí? Pero él ya está sabido, ¿sí? Eso es a lo que nos dice o nos alerta el video, porque al final, como va creciendo nuestro hijo, va teniendo más necesidades. Es decir, ya quiere tener otros amigos, ya quiere salir, ya quiere ir a una fiesta, quiere portar cierta ropa, me quiero hacer una perforación, me quiero pintar el cabello, me quiero pintar las uñas, me quiero poner uñas, quiero usar cierta ropa. ¿Sí me explico?
Entonces, en todas esas decisiones que toman nuestros hijos es explicarles qué es lo que pasa si lo ejecuta, qué va a pasar. Ajá. Y ya una vez que se le explica, él sabrá. Y cuando nuestro hijo tenga aquí algunas situaciones, preguntarle qué aprendiste de lo que hiciste. Ajá. Y en función a eso decir, ¿lo vas a volver a hacer? ¿Por qué? Ajá. Es diferente a una decisión positiva. Es decir, nuestro hijo pues a lo mejor quiere no sé, emprender. Ajá. Y entonces pues ya pone ahí vende dulcecitos y después pues agarra el dinero y se lo gasta. Entonces decirle, oye, ¿qué aprendiste? Y ahí lo seguimos impulsando. ¿Por qué? Porque entonces esa va a ser la forma de que él pueda decidir cosas positivas. ¿Sí? Es diferente entonces en las decisiones que él toma de manera positiva o negativa para el cómo nosotros los estamos guiando. Ajá. Pero nos damos cuenta que siempre estamos ahí con ellos. ¿Sí? Siempre estamos ahí. Algo que también no debemos de olvidar con nuestros hijos es que ellos, no porque sean grandes, no requieren que a veces los abracemos. ¿Sí? Nuestros hijos de repente llegan y quieren un abrazo, ¿no? Quieren ser escuchados. Esa es la parte que tampoco se nos debe de olvidar, porque al final, pues, como seres humanos necesitamos ese afecto de nuestros padres, el reconocimiento sobre lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien, ¿con qué estilo pongo las normas y límites en mi familia? Vamos a ver los estilos de crianza y en función a ello vamos a ver cómo es que nosotros ponemos las normas en nuestra casa y nos vamos a ir identificando con alguno de ellos. Para ver entonces qué es lo que hacemos en casa, cómo nos comportamos, y eso no quiere decir que esté mal. Ajá. El punto es en qué momento reflexiono de estoy haciendo esto, ok, tengo que modificarlo, tengo que reestructurar. Ajá. ¿Por qué? Porque al final lo hemos aplicado toda nuestra vida y desde nuestra perspectiva nos ha funcionado. ¿Sí? Es decir, la mamá que es muy rigurosa con el hijo, con la hija, desde la mañana hasta la noche, y la exigencia y todo, o hasta que el papá que, pues sí, está bien, sí, tú traes calificaciones positivas y no hay problema. Entonces tenemos todas esas diferencias que hay y nos ha resultado. Entonces no quiere decir que esté mal, pero vamos a tener algunas otras alternativas que sí podemos ver para entonces sentirnos identificados con alguno de ellos, ver qué estamos haciendo con nuestros hijos y qué podemos mejorar. Entonces tenemos el estilo de crianza democrático, permisivo, autoritario, negligente o indiferente. ¿Sí? Todos tienen sus cuestiones positivas. La que sigue, maestra, por favor. Todos tienen sus cuestiones positivas, pero también negativas. Es decir, con nosotros y con nuestros hijos. ¿Sí? En esta parte de estos padres permisivos, ¿sí? Es aquel papá que va a dejar, que son padres cariñosos, relajados, no establecen límites. Ajá. Es decir, me dice mi hijo, voy a ir a una fiesta, sí, está bien. Ya llegó bien tarde, ya tomó, ya fumó, no pasa nada, ya, no hay límite, no hay ninguna regla. Ajá, son las 12 del día y pues mi hijo está durmiendo porque se desveló anoche, estaba viendo sus juegos en celular o en internet, pues se durmió muy tarde, entonces no lo despierto, porque son las 12 del día, se desveló. Entonces esa es la parte donde no estoy estableciendo un límite. Ajá. Es decir, ya también me reprobó materias, ¿sí? Y ya tampoco, no pasa nada, ya tú puedes. Y pues ni nos enfocamos en que se esfuerce y sigue reprobando. ¿Por qué? Porque no hay ningún límite, no hay un no para él. No controlan de cerca las actividades de sus hijos, ¿sí? Es decir, pues hay maestro, yo no puedo ir, que va a ir mi hermana. Ajá. Híjole, maestro, pues es que yo no puedo, pues ahí a ver si puedo ir mañana. Sí, mándemelo a la casa. No hay problema, yo me hago responsable. Entonces, situaciones como esas son las que no nos permiten estar de cerca con nuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo de tarea? Ay, mamá, ya te dije que yo estoy trabajando, déjame aquí. Pero el hijo está en la computadora.
Ajá. Y después resulta que nuestro hijo reprueba y decimos, pero es que mi hijo me dijo que estaba todo, yo lo veía, estaba horas en la computadora y no entiendo por qué reprobó. Porque sí estaba en la computadora, pero revisamos lo que estaba haciendo, observamos las actividades a realizar. Ajá, está nuestro hijo siempre haciendo cosas. Es que siempre lo veo haciendo tarea, maestro, siempre. Pero estamos revisando qué es lo que hace de tarea en efectivo, o nada más estamos viendo qué hace, ¿sí? Porque entonces esa situación lo que va a generar es que nosotros, al no tener ese control de las actividades de nuestros hijos, pues nos puedan decir de manera muy sencilla, es que yo hice todo el trabajo, es que el maestro, es que la orientadora, ¿sí? Y entonces todos van a tener la culpa, menos nuestro hijo, ¿sí? No exigen un comportamiento adecuado a las situaciones, ¿sí? Veíamos en el video que las conductas de nuestros hijos van a ir generándose de acuerdo a las edades. Ajá. Como papás, a veces queremos que nuestros hijos ya tengan un comportamiento como adultos y les decimos que tú ya estás grande. Esa es la palabra que muchas veces escuchamos, que he escuchado en los pasillos, en orientación, en docente, como profesor. Es que mi hijo ya está grande, maestro, ya le dije. O se refieren al hijo, ya te dije, tú estás grande, ya sabes. ¿Qué es para nosotros el ser grandes? Una cosa es que físicamente sí ya sea quizá más alto que nosotros, tenga más cuerpo, pero otra cosa es a nivel mental, es decir, su desarrollo, su forma de pensar, su forma de visualizar las cosas, cómo se toma en serio las situaciones, cómo no las toma en serio. Entonces ese es el comportamiento, es distinto, ¿se me explico? Entonces aquí los comportamientos que tienen nuestros hijos. Ajá. A mí me sorprende, por ejemplo, las señoritas que vienen bien maquilladas, ajá, y con las uñas así muy largas. Y le digo, oye pequeña, pero es que tu piel está, pues todavía está joven, tú no necesitas el maquillaje. Sí, en un largo plazo, pues el maquillaje te va a lastimar tu piel, tus uñas, ¿sí? Pero esa es una situación y esa parte del comportamiento quizá sea algo que le permitieron en casa y está bien. La forma de cómo nos expresamos, ¿sí? A mí me sorprenden los alumnos cómo hablan, unas groserías que ni yo me sabía. Ajá. Y entonces, y enfrente de quien sea, no hay una autoridad. Es decir, estoy en orientación y los alumnos en el pasillo y unas groserías increíbles. Entonces les digo, señoritas jóvenes, guarden silencio. Y es parejo. Y entonces eso nos da pauta a darnos cuenta que ese alumno, si ve a una autoridad, es decir, la orientadora, el maestro, y habla de esa manera, nos da pauta a entender que en casa no tiene un límite. Es decir, en casa, o como papá, hablo de esa manera, o simplemente le permito a mi hijo que también hable así. No le regulo el vocabulario. ¿Ah? Por lo tanto, que vamos a tener hijos impulsivos. ¿Sí? Oye, ¿qué crees que no te pude comprar el pantalón? Ya reaccionó el hijo de manera negativa. Ya se enojó, ya se alteró, ya se estresó, ya se va. Ajá, ya no nos habla. Hijos rebeldes. ¿Yo por qué? Yo no. Que lo haga mi hermano. Ay, que lo haga el otro. Al rato. Ahorita estoy aquí. No quiero. Esas van a ser las respuestas que nos van a dar nuestros hijos en esta situación. Sin rumbo. Es decir, no tienen una meta. ¿Qué van a hacer en un futuro? En una proyección ya a 5 o 10 años. No tienen bien definido qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque mientras no haya límites, no haya control de actividades ni de comportamientos, entonces piensan que todo va a funcionar como ellos quieren. Ajá, y que todo lo que desean se les va a cumplir. Por eso entonces no hay una meta, no espero nada. Y bueno, ya me voy a poner a estudiar administración. Después de un año, no, ya no me gustó, me voy a poner a estudiar otra cosa. Después me voy a poner a estudiar otra y me salgo y ya no me gusta nada, porque no tengo bien definido qué es lo que quiero.
son dominantes, nos controlan como hijos. Pensamos a veces que nuestros hijos no nos van a controlar y la verdad es que sí, porque entonces en el momento en el que ellos son impulsivos y rebeldes, cedemos ante eso para que nuestro hijo ya no tenga esa conducta. Y digo, bueno, ya está, ya, aquí está, ya no me digas nada. Ajá. No vas a salir hoy porque saliste muy mal en geometría. Siempre lo mismo contigo, ¿qué tiene que ver eso? No, es que es mi amiga y que mira, y ya se enojó, ya se fue a su cuarto, ya está llorando, ya está... Bueno, ya que se vaya, ya déjala ir ya, porque mira, yo vengo bien cansado del trabajo, o tengo que cuidar a sus hermanos, otras cosas, mejor que se vaya para que ya no la escuchemos haciendo sus berrinches y ya se va. Y entonces la reacción de nuestro hijo cambia de manera automática. Ya está muy contento, ya efusivo, ya gracias mamá, y se despide y se va. ¿Por qué? Porque entonces supo cómo hacer para que nosotros cayéramos ante las situaciones que ellos nos están diciendo. Son agresivos, mucho, porque como no están acostumbrados a tener un no y que todo se les complazca, pues entonces la agresividad es un resultado de la falta de lo que no tienen, para que puedan conseguir lo que desean. Baja autoestima. Necesitan sanar y cubrir esa autoestima con cualquier situación, es decir, con salir a fiestas, con hacer lo que quieren, comprar cosas, tener cosas innecesarias, es que quiero esto, pero y ya no lo ocupan. Voy a ir a la escuela y quiero ahora sí mi mochila tal y mis cuadernos tal, y ya después ya se nos olvidó, ya no los ocupo. Poco autocontrol, es decir, en ningún lugar se van a controlar. ¿Sí? Le decían a un alumno, oye, ¿por qué estás comiendo? Yo no estaba comiendo y es que mire, ¿sabe qué? A mí nadie me va a regañar y háblele a mi mamá y ahorita. Entonces no nos podemos controlar porque la pregunta fue, ¿por qué estabas comiendo en el salón? Y todo lo que el alumno ya nos dijo. Es una respuesta al impulso que él tuvo, porque es un hijo que se le permite todo. Y bajas motivaciones para realizarse con éxito, es decir, la parte anterior donde no veíamos un futuro con él, no sabíamos qué iba a lograr, qué va a hacer, a dónde va a llegar, cuál es su futuro, su carrera, una proyección laboral, personal, no tiene. Bien, estas son las características que nosotros como padres tenemos, pero que vamos a generar en nuestros hijos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cuáles son. La que sigue, por favor. Tenemos aquí a los padres autoritarios, es decir, aquel papá que dice, aquí se hace esto porque mando yo, ¿sí? No hay rigidez, no hay flexibilidad, porque el papá es el que manda y el hijo tiene que hacer lo que dicen los padres, porque así es como son las cosas. Y tú a mí no me vas a mandar ni me vas a decir qué tengo que hacer, porque yo soy tu mamá, yo soy tu papá, y a mí me obedeces y me respetas aunque te parezca o no, ¿sí? Bien. Padres inflexibles, ¿sí? Mamá, saqué 8. ¿Por qué? Tú sabes que a mí me tienes que traer calificaciones de 9 y 10, no me interesa, eso es lo único que haces y por lo tanto te exijo esa calificación. No hay una flexibilidad. Ese trabajo está mal, otra vez y otra vez. ¿Y qué es esto? ¿Por qué no está recogido tu cuarto? ¿Por qué no está limpia tu ropa? ¿Por qué no está limpio tus zapatos? ¿Por qué no te bañas? Porque le estamos exigiendo todo a nuestro hijo, no le estamos permitiendo nada. Es más, papá, hoy quiero ver la tele. No, hay cosas que hacer. Y el hijo está siempre haciendo cosas, no hay permiso para nada. Es exigente, todo le está exigiendo, es decir, todo tiene que estar bien. Y aquí hay un detalle, de acuerdo nuevamente a la edad que tiene nuestro hijo, es lo que va a poder realizar, es decir, sus capacidades corporales le van a ir permitiendo ejecutar algunas acciones y otras no. Supongamos que tenemos un hijo de 4 años y nos va a ayudar a lavar la ropa. En la lógica del hijo es que nos está ayudando, aunque nada más esté ahí como que pasando cosas
o como que nos pasa el agua o el jabón. En su lógica, él ya está haciendo mucho. Y para nosotros, como no tienen las mismas capacidades, no nos está ayudando. Me estás estorbando, quítate. ¿Sí? No me ayudes. O quítate, mejor lo hago yo. En ese quítate, mejor lo hago yo, estoy demostrando entonces que yo soy el ejemplo y que él tiene que hacerlo. Ajá. Va a llegar un punto donde nuestro hijo o ya no lo haga las cosas mal, o se exija tanto que pueda llegar a un nivel de estrés que no pueda controlar. Ajá. Entonces ahí son situaciones que tenemos que ir regulando. Padres severos, ¿sí? Les digo en las juntas a los papás: miren, papás, les sugiero que vayan a casa, platiquen con su hijo, con su boleta. Oye, hijo, a ver, ¿por qué sacaste aquí 6? Si tú me dijiste que habías entregado todo, entonces, ¿por qué un 6? Si tienes todo. Sí, sí, maestro, sí está bien. Sí, ya, no, muchas gracias. ¿Ya es todo? Sí, bueno. Se va el papá, sube con el maestro frente al hijo, frente a todos los demás. ¿Por qué sacaste 6 si tú me dijiste que estabas trabajando? ¿Quién tiene la culpa? Tú, el maestro. Y cállate, y a mí no me contestes, y te voy a cachetear. Y todas las situaciones que estamos ejecutando frente a todos. Es decir, no le estamos permitiendo a nuestro hijo siquiera que nos explique qué pasó. Y la severidad que tenemos nos lleva entonces a que nuestros hijos quizás nos lleguen a mentir. ¿Sí? Porque entonces tanto es el miedo que nos tienen que va a decir: sí, sí le entregué todo. Sí, maestro, acuérdese. Ajá. Y uno reconoce a través del rostro del hijo cuando realmente está angustiado, quiere encontrar una solución y quiere que uno lo ayude porque le tiene miedo al papá por esa severidad. ¿Sí? Entonces el niño, su cara de miedo, de terror que demuestra, porque quizá aquí, bueno, más bien si aquí lo regaña, lo evidencia de esa manera, no queremos imaginar cómo será en casa, ¿no? Muchas reglas, para todo hay reglas. Para el borrado del cuaderno, entrada a su cuarto, para comer, para salir, para ver televisión, para la ropa, para los zapatos, para los amigos, para la música, todo hay reglas, todo, ¿sí? Es decir, nuestro hijo no puede tener una posibilidad de hacer algo que no esté dentro de lo que el padre ya hizo norma. Entonces, en esa inflexibilidad, pues las reglas son las que van a dominar, y bajo esa regla se va a conducir. Y no quiere decir que esté mal. El punto es qué reglas estamos colocando con nuestro hijo, ¿sí? Supongamos nuestro hijo sale 8:30 de la escuela y se hace, no sé, 40 minutos. Debería de estar en casa 9:10, más o menos. Pero pues en ese momento, quizá, no sé, hubo manifestación, no sé, muchas cosas, pasan muchas cosas. ¿Por qué llegaste tarde? Es que ya es muy tarde y no me interesa. Pues te hubieras bajado, hubieras venido y me hubieras avisado. ¿Y por qué no hiciste eso? ¿Por qué no? Y le estamos entonces exigiendo tanto, ¿sí?, que lo último que le preguntamos es: ¿estás bien? ¿No te pasó nada? ¿Sí me explicó? O sea, se nos olvidó todo y lo que estamos anteponiendo es la regla de la hora de llegada. ¿Sí me explico? Entonces, en esta situación como papás, también tenemos que ser un poquito más flexibles. Ok, a ver, cuéntame, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? ¿No hubo nada? Ok, a ver, ¿por qué llegaste tarde? Ahora sí, cuéntame, te escucho. Y eso genera entonces que platiquemos con nuestros hijos y tengamos cierto contacto. Ok, exigen obediencia y autoridad. ¿Sí? ¿Por qué hiciste esto? Cállate, no me contestes, no me hables así, no me levantes la voz, haz esto y órale, a tu cuarto. No, ya te dije y me haces caso, porque soy tu mamá, si no ahorita vas a ver. Y ahorita aquí frente a la gente me las pagas. Esa exigencia que estamos nosotros generando para la obediencia y demostrando nuestra autoridad,
nos va a ocasionar entonces que nuestro hijo no funcione de manera autónoma, porque él va a reaccionar en función a lo que nosotros le estamos diciendo. Y entonces fíjate qué pasa en la escuela. Cuando vaya a la escuela y el maestro les diga, forren su folder como su portafolio de evidencias, el alumno está sentado. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo lo hago? ¿Le puedo poner esto? ¿Le puedo poner aquello? ¿Lo puedo hacer así? Sí, hazlo como tú quieras. Es tu folder, es para ti, para que lo cargues siempre. Entonces sí lo puedo hacer así. Entonces le puedo poner esto. Entonces sí le puedo poner estas letras. Fíjate entonces la falta de toma de decisiones que tiene nuestro hijo, porque todo le estamos exigiendo. Y nuestro hijo va a reaccionar en función a lo que yo le diga. Entonces, eso lo vemos en casa, pero no nos fijamos cómo va a repercutir en la escuela, ¿sí? Y entonces le digo a los alumnos, hagan su folder. ¿Cómo? Así. La única condición es que sea con sulfioser, papel hule cristal y que sea el tamaño oficio. Ustedes le ponen las letras donde quieran, como quieran, las imágenes que deseen, siempre y cuando no tengan estas características, y se acabó. Maestro, es que no sé qué ponerle, es que no sé cómo hacerlo, es que se lo puedo poner aquí. ¿Por qué? Porque están esperando a que yo les diga lo que tienen que hacer. Porque en toda su formación, la obediencia fue lo más importante. Es decir, no voy a accionar hasta que no me digan lo que tengo que hacer. Ajá, ¿por qué? Porque hay una autoridad. ¿Sí? A favor del castigo. Los castigamos. Pero el castigo a veces lo establecemos en función a lo que va contrario a nuestras responsabilidades. Les decía hace rato, si nuestro hijo ya no tiene zapatos, pero reprobó, entonces ya no te voy a comprar zapatos. A ver cómo le haces, así te vas a ir a la escuela, porque ya no te voy a andar comprando zapatos si estás reprobando. No tiene nada que ver una situación que es nuestra obligación como papás con la otra situación que es la escuela. Nuestra obligación como papás es su vestido, su alimento, su salud, su diversión y su desarrollo biológico. Esas son nuestras obligaciones como papás. Entonces, obviamente, si mi hijo me dice quiero una chamarra tal, con esas características, que cuesta tanta cantidad de dinero, pero va reprobando, ahí sí le puedo decir no. ¿Sí me explico? Te voy a comprar una chamarra que cubra nada más del frío. Se acabó. Estoy cumpliendo con mi responsabilidad, pero tampoco estoy accediendo a lo que me pide. ¿Sí me explico? Son cosas distintas. O decirle, no comes. ¿Sí? Ah, ya tiraste tu vaso de leche. Pues ahora te quedas sin tomar leche, ¿para qué lo tiras? ¿Sí? No, porque pudo haber un error. Sí, pudo haber un evento ahí que a cualquiera nos puede pasar. Entonces decirle, bueno, pues ahora ya no tienes el vaso lleno, pero tienes la mitad, y eso es a causa o a consecuencia de ser distraído o no poner atención en lo que es. Pero no le estoy negando lo que por responsabilidad nos corresponde. Y si nosotros somos así como papás, lo que vamos a generar con nuestros hijos es que sean irritables. De todos se enojan, pero no con ustedes, con todos los demás. ¿Sí? En la escuela. Por eso cuando viene el papá y me dice, es que mi hijo no es así, maestro. No, porque pues es que tú tienes un sistema autoritario y no le permites a tu hijo que platique contigo. Y entonces, como no lo puede hacer, él está buscando un lugar donde sí lo pueda hacer, la escuela, ahí. ¿Sí me explico? Entonces, les comento eso porque como profesores, en nuestra experiencia que hemos tenido de clases, hemos encontrado muchas situaciones así. Tenía una alumna que ella se estaba riendo de todo momento. Se paraba, platicaba, se salía, entraba, comía, llegaba y te contestaba. Y haciendo una revisión de la dinámica familiar, esa hija en casa
no podía salir, no podía ver ciertos programas de televisión, la ropa era la que le elegía la mamá, de cierta medida, de ciertas condiciones, no podía hablar, no podía hacer muchas cosas. Y entonces, cuando llegaba a la escuela, como ese era el lugar donde lo podía hacer, ahí podía hablar y todo lo que tenía restringido en casa. Por eso cuando decimos a veces, es que mi hijo no es así, maestro, yo lo conozco, no, usted me está hablando de otro hijo, es porque aquí está el espacio donde sí puede hacer todo lo que desea. Nuestros hijos son temerosos, no saben decidir, no pueden elegir, les cuesta mucho trabajo, viven en la incertidumbre, son temperamentales. Les decía el caso de hace rato, oye, ¿por qué estabas comiendo? Yo no estaba comiendo, y es más, ya hablan a mi mamá, yo no voy a ir a ningún lado, no voy a hacer esto. Es el temperamento, de todo lo que nos han enseñado, y todo lo que tenemos contenido en casa. Son más tristes, más irascibles. La ira es lo que domina, ¿sí? Es decir, de todos se enojan, nada les parece, ¿sí? Están tristes la mayor cantidad de tiempo, porque con el afán de cumplir las reglas, pues ya nos llega un punto donde no saben qué hacer, ¿sí? Y por todo el regaño, por todo ese enojo, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Estoy mal, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? Malhumorados, vemos a nuestros hijos esta vez con las facciones, acá, las cejas levantadas y el ceño aquí, porque siempre está irritado nuestro hijo, y vulnerables al estrés. Hay una situación que les genera un poquito de estrés, es decir, venía caminando en la entrada de ayer, y el alumno no se había percatado que venía al lado de él, y empieza a hablar, ¿no? ¿Qué le pasa al maestro que nos dejó de lectura? Y entonces, ¿cómo cree que yo lo voy a realizar si es no puedo? ¿Qué le pasa? Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no es vulnerable al estrés? Porque no está acostumbrado. Como ya todo tiene reglas, ya todo tiene normas, entonces lo único que tiene que hacer es seguirlas, paso a paso. En el momento en el que sale de su espacio, ya le causa un estrés y ya no sabe cómo reaccionar, y por eso es temperamental, por eso es irascible, por eso la ira surge, porque es como una forma de defenderse ante todo lo demás. La que sigue, maestro, por favor. El padre negligente, indiferente o pasivo. Hay veces que los papás son indiferentes a lo que haga nuestro hijo, ¿sí? Reprobó 8 materias. Ay, maestro, ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya hablé con él, no me hace caso, yo ya. Es más, ahí a ver, pues él que ve a ver qué va a hacer. Una forma pasiva de cómo como papás ya hemos hecho tan mal nuestro trabajo desde pequeñitos, que en este momento el resultado es que ya no sabemos cómo controlarlos. Poco accesibles. Oiga, señores, no, mi hijo no, es que su compañera, su compañero, el maestro, usted, el otro maestro, ¿sí? El jefe de docentes, el policía de la entrada, todos. No entra a clases porque está con su novio. Yo le invito a que pues, hable con su hija y que le dé prioridad a las clases, y ya después con su novio. No, maestro, ¿qué le pasa? Yo ya hablé con mi hija y ella ya sabe que tiene que ser responsable y que tiene que cuidarse, y le pido de favor que no me vuelva a llamar para esas cosas. Discúlpeme, señora, mi trabajo aquí es como orientadora, después notificarle. Ya usted está sabida y bueno, no pasa nada. 7 meses después viene la mamá, vengo a dar de baja a mi hija. ¿Por qué, señora? Es que está embarazada. ¿Sí? Entonces, la indiferencia ante una situación que ya se le comunicó, lo que va a generar es el rechazo de las cosas que están haciendo nuestros hijos, porque no aceptamos lo que ellos hacen, ¿sí? Porque entonces el aceptar lo que ellos están haciendo mal es reconocer que mi trabajo como papá no es el correcto. Ausentes, ¿sí?
el papá ausente. Dile a la mamá de tu novio que vaya a recoger la boleta, ¿sí? O a la mamá de la novia. O va a ir tu hermana, porque yo tengo muchas cosas que hacer, yo no tengo tiempo para ir. ¿Y qué quiere ahora la maestra? Y ese maestro nada más nos anda llamando a la escuela y mira, yo nada más pierdo mi tiempo. No, yo tengo cosas que hacer, ¿sí? El hijo requiere también al papá, es decir, quiere platicar con él. Ay, no, hija, mira, yo no sé de eso. Ahí platica con tu hermano, ahí platica con tu papá, porque yo no sé. El papá se ausente en todo momento de lo que está haciendo nuestro hijo, ¿sí? ¿Qué va a ocasionar este tipo de papás? Bueno, hijos con baja autoestima. La baja autoestima nosotros la vamos a reconocer en nuestros hijos por muchos factores. Entre ellos es la pereza, el descuido de su aseo personal, de su alimentación, de las amistades que tienen, no tener amigos, por ejemplo. La poca ambición, ¿sí? La poca ambición. Oye, estudia algo que te deje de... No, yo mira, con que saque para mi semana ya está. ¿Por qué? Porque el hijo no tiene una aspiración que no le generamos. Porque confianza en sí mismo, ¿sí? Mi hijo pues tiene mucha capacidad porque sabe dibujar. No, yo no. Oiga, usted puede parecer. No, es que yo no puedo, ¿sí? Entonces nuestro hijo va adquiriendo conductas que son falta de producción en lo que puede hacer, falta de valoración en lo que tiene, las características que posee, lo que puede lograr en determinado momento. Buscan modelos inapropiados a seguir, las influencias, ¿sí? O sea, nuestros hijos son muy fáciles de influenciar. Como quieren encajar en algún momento con gente, amigos que sí les hacen caso porque los papás no lo hicieron, entonces buscan a cualquier persona, sus amigos. Basta con que el amigo le hable bien para que me acerque a él. ¿Por qué? Porque como en mi casa no me hablan bien, no me ponen atención, pero mi amigo sí, entonces ya me voy con el amigo. Nos ha pasado que a veces hemos sabido que nuestros hijos le cuentan cosas a sus amigas, a sus amigos, a la prima, a la tía, y decimos, pero ¿por qué no me platica a mí si yo soy su mamá? Bueno, porque cuando te lo quiso platicar no estabas, cuando te lo quiso decir lo regañaste. Es decir, empezaba y dijo, oye mamá, fíjate que en la escuela hay un compañero y ya te estás junto, no, ni quiero verte con él, empiezas luego la defensa, y entonces lo que hace el hijo es, ya no le cuento nada, a diferencia del amigo, vaya y le cuenta, ten cuidado, no lo hagas, y luego ¿qué pasó? Cuéntame más. El hijo se siente escuchado, y entonces ¿dónde va a generar la confianza? Con esa persona. ¿No es lo adecuado? Sí, pero es quien le genera la confianza para poder hablar. La última, maestra, por favor. Y el padre democrático. Aquí yo tengo de manera muy particular una situación que sí le podemos preguntar a nuestros hijos y que no. Es decir, la casa no es un consenso, ¿sí? En la casa no podemos decirle a nuestros hijos qué quieren, qué no quieren, qué están dispuestos. Por ejemplo, ¿qué no le puedo preguntar a mi hijo? ¿Quieres ir mañana 24 a la escuela? Porque mañana es 24 y es Día de la Bandera, y en muchas escuelas dicen que no va a haber clases. Si quieres, no vayas. ¿O tú cómo ves? Esas situaciones no son sujetas a votación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es que el hijo venga a la escuela, ¿sí? Porque él sabe que no hay suspensión de labores el día 24 de diciembre y él tiene que estar aquí. Oye, ¿qué te parece si desayunamos? ¿O qué quieres desayunar, no? Pues nuestro hijo jamás nos va a decir que quiere un plato de fruta, algo saludable. Pues lo que quiere es algo que no es nutritivo, vaya. ¿Sí? Entonces, cosas como esas no son las que se ponen a disposición, ¿sí? Entonces, la parte del padre democrático lo que hace es
a veces lo confundimos con esa situación. Aquí el padre democrático va a ser cariñoso, está presente y dan apoyo, es decir, el hijo, lo van a ver como el hijo, ¿sí? Le van a apoyar como el hijo, lo van a respetar como el hijo, ni como el amigo, ni como el mejor amigo, ni como el confidente, porque nuestro hijo no necesita un amigo por parte de nosotros, él ya tiene muchos. Lo que necesita es una figura de autoridad paterna o materna que le demuestre que está ahí, es decir, necesita un papá. ¿Por qué? Porque entonces podemos establecer los límites firmes, horarios, normas dentro del hogar. Como amigos no lo podemos hacer. La amistad concebida en nuestros hijos no radica en vernos entonces como al papá, nos ve como amigos y nos mira como su igual. Es decir, puedo o no hacerte caso, ¿sí? Hay muchos papás que me han dicho, es que sí, la verdad es que sí me cuenta todo mi hijo. Sí, porque eso es lo que te toca, que te diga lo que le está pasando, ¿sí? Sin embargo, si nosotros no le permitimos esa confianza, pues no lo va a hacer. El establecer los límites en horarios, normas, todo lo que vamos a ejecutar en casa, indica entonces que lo hagamos sí o sí, como decía papá hace un momento. Yo le digo a mi hijo, es a tales horas y es a esa hora. Ni es más, ni es si quiere, si puede, no, es a esa hora y se acabó. Esa es una regla firme. Dice la señora, yo le digo a mi hijo que vaya a la escuela, esa es la regla y no hay otra. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos, si quieres llegar tarde a la escuela, ¿no? Decían unas chicas hace rato, es que llegamos tarde, ¿sí? Tu hora de entrada es a las 2. Sí, pero es que, y empiezan a culpar, ¿no? Y es que no es mi culpa, ¿no? Pues tampoco no es nuestra. O sea, tu responsabilidad, ¿quieres llegar a las 2? Sí, pero es que tuve que hacer otras cosas, pasé a hacer otras cosas, decía, a otro lado. Ok, si sabías que ibas a hacer otras cosas, entonces tenías que haber salido antes para hacerlo con tiempo, llegar a la escuela a tu hora. Esa es una regla firme. Si yo le dijera al hijo, no te preocupes, bueno, sí está bien, ya la otra persona tuvo la culpa, no te preocupes, ya no va a haber, te evitamos la sanción, entonces no estamos siendo firmes con lo que nos toca aplicar con ellos, ¿vale? Y aquí hay una delgada línea entre el ser firme y el ser autoritario. ¿Por qué? Porque la firmeza es mantenernos en nuestra postura, pero tampoco vamos a ser tan rígidos e inflexibles con nuestros hijos en las acciones. Y tenemos que, nosotros como papás, valorar la situación, ¿sí? Si mi hijo me dice, es que se puso bien buena la fiesta, papá, ¿puedo llegar más tarde? No, usted llega aquí a esta hora, ¿sí? Pero es que a esta hora, ¿sí? Y se acabó, no hay más. ¿Sí me explico? Porque entonces en otro momento pues me va a decir lo mismo y después ya no va a ser 1 hora ni media, ya va a ser 2, 3 y cuando veamos pues ya no llega nuestro hijo a la escuela, digo a la casa. Y vamos a decir, ¿pero por qué? Bueno, porque le fuimos dando permiso y en esos permisos él fue viendo en qué momento sí podía y ahí fue donde vamos, ¿sí? Bien. Mamá, es que mira, se puso bien buena la fiesta, es que mi amigo, no. ¿Por qué? Porque entre más tarde se vuelve más peligrosa la calle, el transporte, el camino, hay gente que pues no toda va consciente, no se pueden pasar muchas cosas. Y no porque efectivamente nos pase, sino son situaciones que no podemos controlar, ¿sí? Pero sí podemos prevenir. Entonces, si yo salgo entre más noche de una fiesta, ¿qué pasa? Pues que también hay otras fiestas, hay otros convivios y hay gente que está fuera de sus sentidos y puede generar algún conflicto. No sabemos con qué persona nos encontramos. Entonces, explicarle eso a nuestros hijos nos va a permitir que ellos comprendan, ¿sí? Y que vean que hay otras situaciones. No quiero decir que sean las únicas y que eso va a pasar siempre, pero él va a tener ya otro panorama. ¿Sí? Quizá te pueda decir, no mamá, ¿qué crees que no hubo nada? Que bueno, afortunadamente no hubo nada.
pero eso no implica que no pase, ¿sí? Y dan espacios de conversación. Les decía hace rato, permito que mi hijo me platique, me cuente, me diga, oye, ¿qué hiciste? Así como estas situaciones cuando nos interesa algo y cuéntame, ¿no? Y luego, ¿qué más? ¿Y qué hiciste? Si nos damos cuenta en el comportamiento que tenemos cuando, no sé, supongamos un ejemplo ahí irrelevante. La vecina, su hija de la vecina se casó. Y entonces ya nos cuentan, oye, ¿ya te enteraste de la vecina? Sí, en serio, cuéntame, ¿a poco? Y en serio, no me digas, ¿sí? Y esas acciones van a hacer lo que la otra persona nos cuente. Si nosotros le dijéramos, no, es que no me interesa, no, a mí no me importa la vida de la gente, ya no me voy a contar nada. Bueno, algo similar pasa con nuestros hijos. Cuando nuestro hijo nos está contando, ¿en serio? ¿Y qué pasó? ¿Y tú qué hiciste? Y luego, ¿y a qué hora fue eso? ¿Y en dónde fue eso? ¿Y qué hicieron los demás? Y nuestro hijo nos va a seguir contando. Pero si mi hijo, ya, de seguro ya no sé, tú también, y cuidadito, porque si me mandan a llevar por parte de la escuela, vas a ver, nuestro hijo ya no nos va a contar. Esa es la relación que quería poner. Por eso cuando nuestro hijo nos cuente cosas que le pasen, pues hay que darle el espacio, pero también hay que guardarla para nosotros. Es decir, oye, es que ya lo conté con la hermana, con el papá, y el papá a veces o la hermana ya se me fue, y es que tú, y el hijo ya no nos va a tener confianza, ¿sale? ¿Por qué? Porque para nosotros puede ser algo irrelevante, pero para él tiene mucha importancia, ¿sí? Escucha la opinión de sus hijos. ¿Cuándo escuchamos la opinión de los hijos? Cuando debe de ser. El momento de escuchar la opinión de nuestros hijos es, oye, fíjate que vamos a tener un convivio, ¿cómo ves? ¿Invitamos ¿quieres que invitemos a tus amigos o no los invitamos? Vamos a hacer tu cumpleaños, ¿qué te parece? Y lo hacemos en el lugar A, en el lugar B o en el lugar C. Pero, a pesar de que le estoy dando a elegir A, B o C, está bajo mis normas y bajo mis condiciones. Pero él va a elegir y le estoy dando pauta a la elección. Y él lo va a sentir entonces como una imposición. ¿Sí me explicó? Ok. También esa opinión de nuestros hijos es que tú siempre me regañas, mamá, es que tú siempre me gritas, es que ya no me digas nada enfrente de mis amigos, por favor. Esas opiniones son, ok, bueno, ya me lo dijiste, pero ahora yo te voy a decir que no debes de hacer, que debes de hacer, porque entonces se presta al diálogo con ellos. ¿Qué hijos generamos? Amistosos, energéticos, es decir, gente, amigos, hijos que son sociables, que tienen buenas relaciones con las personas, que no son conflictivos, que son autónomos, es decir, ya son responsables de lo que hacen, son curiosos, no están quietos con nada, todo les genera curiosidad, todo quieren aprender, todo quieren saber, todo quieren hacer. Son controlados. Por ejemplo, veíamos en una especie de hijos que eran muy impulsivos, que eran la ira salía a flote de manera inmediata. Aquí no, aquí ya el hijo ya es más tranquilo, más relajado, es más consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el papá le permitió todas esas situaciones. Es cooperativo, es decir, el hijo siempre está, ¿qué vamos a hacer? En casa, en la escuela y de manera personal, siempre está apoyado en todo. Los aptos para el éxito, ¿sí? O sea, como en este aspecto tuvo lo que decía el papá hace ratito, todo el apoyo, ¿sí? Todo el apoyo se le hizo consciente, se le dijo, se le explicó, se habló, se le escuchó. Entonces este hijo va a tener mayor seguridad en lo que hace y va a proyectar entonces a ser mejor siempre. ¿Por qué? Porque entonces no va a tener miedo al emprender, no va a tener miedo a relacionarse con las personas, no va a tener miedo a enfrentarse a un puesto, no va a tener miedo a estudiar una carrera, no va a tener miedo a nada. Cosas que le producen beneficios. Establecen relaciones sanas. Cuando nosotros decimos, es que mi hijo, yo no sé por qué se junta con esos, porque nosotros como papás somos conflictivos. Es decir, me peleo
con mi esposa, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con el primo, con el sobrino, ya en una fiesta ya todos nos peleamos. Entonces mi hijo está observando eso. ¿Con quién se va a relacionar? Con gente que sea igual, para que entonces no haya no desencaje de la sociedad donde está, ¿sí? Porque entonces si nuestro hijo no establece relaciones sanas, pero se va a juntar con amigos que son problemáticos, peleoneros, que están haciendo muchas cosas, no va a encajar nuestro hijo, porque la forma en cómo fue educado no le permite. Pero si nuestro hijo ve en casa violencia, groserías, insultos, que mi mamá ya se enojó con mi papá y se peleó y se fue de la casa, que mi mamá no le habla a su mamá o a su papá, que no le habla a los cuñados, que los primos, que todo eso, entonces ocasiona que mi hijo busque un círculo social que vivan con situaciones conflictivas, porque así es como está acostumbrado. Ajá. Un ejemplo muy claro es un ave que es libre, si está acostumbrada a un medio, no puede hacer lo que quiere, y en el momento en que la agarramos y la llevamos en una jaula, se muere, porque no está acostumbrada, no se adapta, ¿sí? Entonces lo mismo que pasa con nosotros, si no nos adaptamos a esos círculos sociales donde no estamos acostumbrados a desarrollarnos. Tienen proyectos de vida, en ese proyecto de vida realizar de manera temprana. Es decir, cuando nuestros hijos ya se desarrollaron bajo este esquema, ellos ya pueden decir qué quieren ser y tienen fijo, ya tienen proyectado qué es lo que va a llegar a ser en un futuro. Ajá. Ahora sí, papás, ¿qué tipo de papás somos? No me contesten. Es para que nosotros reflexionemos, veamos qué estamos haciendo, nuestros hijos, cómo se comportan, qué clase de amigos tienen, cómo se expresan, cómo hablan, qué es lo que hago como papá, ¿sí? Y el hecho de que reflexionemos sobre eso no quiere decir que estemos mal, sino más bien es como un apoyo para que tú digas, a lo mejor puedo modificar esta situación, puedo hacer esta otra, puedo aplicar esto. Y les voy a repetir lo que les he dicho siempre. No es una receta de cocina, ¿no? Donde se aplica todo y ya empieza a resultar de manera positiva. No, porque como somos seres humanos sociales, pensantes, adaptables en muchas cosas, tenemos que ir poco a poco reeducándonos. Es decir, si mi hijo ya está acostumbrado a que tiene todo y de repente le empiezo a restringir, pues no va a decir mi hijo, ay, qué bueno que mi papá ya va a... No, él lo va a sentir como una agresión, pero es estar con ellos de manera puntual. Porque al final como padres, esa es nuestra función, y es algo que les he dicho siempre, nuestra función como padres no es para el resultado de hoy, ni de mañana. Nuestro trabajo como padres es para el resultado de 5, 10 años, es decir, donde quiero ver a mi hijo. Eso es algo que debemos tener siempre. ¿Papás, alguna duda? ¿Alguna situación? ¿Cómo funciona lo que se dijo? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho su presencia. No sé si se anotaron todos en la lista. Si hay alguien que falta, ahorita me regalan un minutito para que se registre. Y pues nos vemos en 2 semanas. Ojalá que puedan venir igual a las 3 de la tarde en este espacio. Que tengan una excelente tarde. Vamos a darle continuidad a esto. Ahorita vimos la parte donde cómo nos comportamos, y en la siguiente ya vamos a trabajar actividades que nos permitan reconocernos en qué tipo de papás somos. ¿Sí? Bueno, pues sería todo, papás.